Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches, agradecemos su preferencia. Lo que aconteció la semana pasada en el mundo político nos obliga a hacer una reflexión, un alto en el camino. El cuarto senador de la Nación dejó el cargo. El primero de ellos fue justamente Óscar González Daer, el segundo Jorge Oviedo Mato, el tercero fue precisamente Víctor Bogado y el cuarto, la semana pasada, Dionisio Amarilla. Representa el 10% del total justamente de la Cámara de Senadores que en menos de un año dejan el cargo. Algunos por renuncia y otros porque le retiraron la investidura. ¿Cómo entender esta situación? Y por supuesto, si focalizamos nuestra mirada en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, también un diputado, precisamente el diputado Ibáñez, había renunciado, el diputado Ulises, privado de su libertad el día de hoy, otro diputado también ya ha sido desaforado y está rindiendo cuentas ante la justicia. Entonces, imputado por supuesto. Entonces, nos preguntamos, ¿hay nuevos vientos dentro de la clase política? ¿Cómo comprender esta situación? Lo cierto y lo concreto es que cuando nos referimos a la democracia, solamente algunos lo entienden como un sistema político y olvidamos que la democracia también implica un sistema de valores. Desde esa perspectiva, por supuesto, hay una relación que se puede establecer entre la ética y la política dentro de una formalidad que es precisamente el derecho, por un lado. Por otro lado, es importante hablar si con estos legisladores nacionales que están fuera hoy de ambas cámaras del Congreso de la Nación representa una crisis política o una crisis de la política. ¿Y cuál es la diferencia según algunos autores? La crisis política es cuando se rompe el equilibrio de fuerzas del cual depende justamente la estabilidad. Es decir, cuando hay un problema de ingobernabilidad, lógicamente estamos hablando de una crisis política. Pero no se destruye ni la idea ni la misión de la política cuando se da una crisis política. Algunos autores dicen, sin embargo, que la crisis de la política es cuando la política deja de ser necesaria. Y ahí se da una situación bastante crítica y aguda. ¿Por qué? Porque no podemos entender una sociedad sin la política. La sociedad es finalmente organizada y gobernada desde la política. En términos más sencillos podríamos decir, la política es un mal necesario precisamente para la gobernanza de la sociedad. En ese contexto nos preguntamos hoy en Visión País, ¿qué es lo que realmente está aconteciendo en nuestro país con este tipo de situaciones de renuncia, de retiro de pérdida, de retiro de la investidura, digo bien, de senadores, de diputados, si hay una crisis de representatividad, si hay una crisis de legalidad, institucionalidad o si hay una crisis de legitimidad. Veremos realmente qué tipo de crisis es la que está atravesando nuestro país. Nos acompañan hoy en Visión País para colaborar con nosotros en este análisis el doctor Hugo Estigarribia, constitucionalista y ex senador de la Nación. Muy buenas noches, doctor Estigarribia, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches a los panelistas, al señor Andino y a la teleaudiencia. También nos acompaña el licenciado Cristian Andino, filósofo. Muy buenas noches, licenciado Andino, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco, a los panelistas y buenas noches a la audiencia. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenido, David. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches a nuestros invitados de hoy, a la teleaudiencia. Buenas noches también. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco, invitados, a la audiencia y a los compañeros del panel. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Francisco. Buenas noches a nuestros invitados, a los compañeros y a la teleaudiencia. ¿Cuántas veces nos habremos preguntado si podría cambiar la situación política de nuestro país en términos de representación? O, si ustedes quieren modificar mi expresión,
¿Cuántas veces nos habremos preguntado si nos representan realmente los senadores y los diputados en estos últimos tiempos? Esa crisis de representatividad ha sido tema de debate hace un buen tiempo en nuestro país. La corrupción, que fue una característica que de alguna manera permeó todo lo que es la administración pública en Paraguay, que algunos incluso ya lo califican como parte de la característica de la cultura política paraguaya. El tráfico de influencias, que ha sido un punto característico de nuestro sistema democrático en estos 30 años, ha sido bastante analizado y criticado en estos últimos tiempos. Pero parece que ahora comienza a verse una luz de esperanza, o por lo menos con estos hechos en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados genera una gran expectativa en la ciudadanía. De eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. Ética, política y derecho. ¿Se puede establecer algún tipo de relación entre estos términos? Probablemente si este tema lo tratábamos hace 5 años, algunos dirían qué pérdida de tiempo del programa Visión País. Sin embargo, en esta coyuntura sí tiene sentido hablar de estos temas. Reitero, 4 senadores en menos de un año fuera de la Cámara, un diputado fuera de la Cámara, otro privado de su libertad y otro imputado, desaforado e imputado. ¿Cómo entender esta situación, doctor Hugo Estigarribia, en tu carácter, sobre todo de ex senador de la Nación, que alguna vez formaste parte de ese cuerpo legislativo y como experto en derecho constitucional? Bueno, yo creo que hay una revolución ciudadana moderada, ¿verdad? O sea, yo creo que el acceso del ciudadano a la tecnología, a las redes sociales, sumado al periodismo de investigación, a la ley de acceso a la información pública y también a una ciudadanía más activa a través de determinados actores como las comisiones de escrache y otros, determinan focalizar en determinados personajes de la política, además de que la justicia también se está poniendo a tono con el reclamo ciudadano. Entonces, de alguna manera, los actores políticos que están en la Cámara de Senadores, antes en diputados, después de haber recibido una dura lección de la ciudadanía, tuvieron que pedir la renuncia a Ibáñez. Fue el primer caso. Antes de eso vino lo de González Daer. En la Cámara de Diputados fue el primer caso y único caso. Después en la Cámara de Senadores tenemos el caso de González Daer, que era prácticamente un elefante imposible de mover, ¿verdad? Sin embargo, se produjo. Y ahora ya no les queda otra que ponerse a tono, porque a regañadientes muchos senadores tienen que votar por la pérdida de investidura de colegas, aún sabiendo que el próximo puede ser uno de ellos. Entonces yo creo que hay una revolución moral mezclada con la vergüenza que también reciben los familiares de los legisladores y una ciudadanía más despierta. La representatividad está gravemente dañada hace tiempo porque con las listas sábanas y con este mecanismo
de selección de actores en el legislativo, no tenemos una representación de calidad, ni tampoco muy identificada con los intereses ciudadanos inmediatos. Pero sí, yo creo que es un proceso de depuración necesaria a la política y autodepuración dolorosa para el Congreso Nacional, pero positiva para la ciudadanía. Justamente quiero tomar el concepto de depuración para formular la pregunta al licenciado Cristian Andino en su carácter de filósofo. ¿Qué relación se puede establecer, licenciado, entre la ética y la política? Porque hablar de esta relación, reitero, insisto, en otros tiempos probablemente podría ser digamos, una pérdida de tiempo, pero sin embargo ahora creo que sí es oportuno hablar de esa relación. Entiendo. Bien, yo quiero partir de las afirmaciones que planteaba el doctor Estigarribia, ¿verdad? Dice, hay una ciudadanía más despierta que tiene que ver con una conciencia ciudadana incipiente, ¿verdad? Y en ese sentido, antes de hablar de esa relación, yo creo que también la política puede ser entendida como consenso, o la democracia, si se prefiere, pero sobre todo como disputa, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que todo esto es una expresión de disputas en torno a espacios que tienen que ver precisamente con la justicia, ¿verdad? Y en ese sentido habría que ver esta relación entre ética y política. En el mundo antiguo, por ejemplo, no había distinción entre ética y política, porque la ética tenía que ver con los valores en el ámbito privado y la política, la expresión de las virtudes, en realidad. La virtud suprema entre los griegos, por ejemplo, la excelencia, y eso en la política. Ahora bien, ha habido en la modernidad, sí, para hacerlo muy brevemente, una crisis entre esta unión de virtudes en la vida privada y virtudes en la vida pública, una desunión allí, ¿verdad? Hoy en día los estudios actuales dicen, en realidad, ética y política o pensamiento ético-político no tiene mucho sentido, porque es como tratar de decir, si la política es disputa, la ética tiene que ver con el mundo de los valores. Entonces no hay una contradicción entre ambas cosas. No es la política necesariamente mala, necesariamente corrupta. ¿Qué tiene que ver la ética allí? Entonces hay muchos autores hoy dicen, no, en realidad hay que plantear que la ética no es un añadido a la política, como el café que nos tomamos después del almuerzo. Dicen, no, tiene que haber principios normativos de la política, que no es la ética de la política, sino parte de dicha actividad. Entonces habrá que hacer toda una crítica a conceptos como poder, conceptos como ciudadanía, es decir, entender la política de una manera distinta. Entonces, allí se crea esto de la cuestión de los espacios de disputa, ¿verdad? Yo escuchaba en estos días la academia, la escuela de política Bobbio que tenían. Bobbio en el 86 publica un libro famoso, El futuro de la democracia, ¿verdad? Y él planteaba dos ideas muy interesantes. Decía, a principios del siglo XX, la democracia tenía que ver con la pregunta de quién vota. Hoy la pregunta es dónde se vota, es decir, cuál es el espacio de decisión. En ese sentido, a mí me gusta mucho este ejemplo, como soy profesor, poner este ejemplo de, muy breve, ¿verdad? Los ratoncitos en la jaula. En el laboratorio, perdón, para ver esta cuestión de los cambios se suceden, ¿por qué, verdad? Entonces, muy brevemente, aparece un nuevo ratoncito en una experimentación en un laboratorio, ¿verdad? Y empieza a recorrer el lugar y el ratoncito más antiguo le dice, bueno, acá vas a sentirte feliz porque acá no hay gatos, en fin, dicen. Y el ratoncito está gustando el lugar y de repente ve a gente afuera con batas blancas, ¿verdad? Y dice, ¿y esos de afuera quiénes son? Y el ratoncito más antiguo le dice, no sabemos en realidad quiénes somos, pero lo que sabemos es que a esos les hemos enseñado que cuando queremos un pedazo de queso, le damos duro a esta palanca y ellos nos tiran un pedazo de queso. Es decir, la pregunta ¿es la sociedad la que presiona y entonces se producen ciertos cambios? ¿O esos pequeños cambios políticos, como pérdidas de investidura, etcétera, son pequeños quesos que nos tiran para que todo el mundo después nos vayamos a nuestras casas tranquilos y verlos de nuevo desde la tele, ¿no? Ese es un poco un dilema que me parece que tenemos que discutirlo, ¿no? Interesante la metáfora que plantea justamente el licenciado Andino. Y agrego a eso la pregunta para el doctor Estigarribia. Recuerdo que también ex senador de la Nación, el conocido sociólogo
José Nicolás Morínigo hablaba de la ética del oré y la ética del orecueté en la política, que ha sido una constante, digamos, la cultura política, de la cultura política paraguaya en la dictadura e incluso en la democracia. Y esto es lo que se ve, digamos, sobre todo en los partidos tradicionales, como partidos de masa. En ese contexto, esto que está aconteciendo, ¿podemos de alguna manera considerar como el inicio de esa ruptura de ese tipo de ética, doctor Estigarribia? Yo creo que sí, yo creo que hay una ruptura. Evidentemente acá no les queda otra a los legisladores que empezar a portarse bien. Porque o se portan bien o son escrachados en las casas, o sus familiares son avergonzados, o tienen que vivir encerrados. O sea, hay una presión ciudadana que la sienten ellos y sus entornos inmediatos. Y lo de las redes sociales es terrible porque con WhatsApp cualquier legislador integra un grupo, o el hijo de un legislador, o la esposa, o el padre, ¿verdad? O el hermano. Entonces se vuelve insostenible vivir aislado del mundo. Entonces tienen que ceder, y eso es lo que algunos, lamentándose en la última votación de amarilla, decían, votamos mediáticamente, superficial. Incluso el propio presidente del Congreso, en un sincericidio, dice, bueno, acá muchos votan para la prensa, ¿verdad? Pero realmente lo que están haciendo es perder privilegios. Yo cuando veía que el senador Galaverna les definía como una especie de Jack el Destripador según la ciudadanía amarilla, pero al final él terminó votando y saliendo, ¿verdad? No le queda otra que ayornarse. Aquel famoso criterio político vía telefónica, un cafecito que en tiempo atrás él le pegaba a un ministro de la Corte, hoy le costaría el cargo. Es una evolución importante, ¿verdad? En tiempos anteriores, lo de amarilla descubierto era un escándalo, los audios no le iban a dar valor legal o para ahí. Pero ahora con una ciudadanía movilizada, con escrachadores que no le dejan en paz, ¿verdad? Con una prensa aguda, yo creo que también se ha evolucionado hacia un periodismo mucho más crítico en las radios, en la televisión, individualidades interesantes que han aparecido en ese mundo, y también ya desde la propia bancada dispuesta a no perdonar al compinche. O sea, la doctrina, compinche digo porque eran compinches antes, sino eran miembros de una gavilla. Gavilla es cuando ya se habla de delincuencia, ¿verdad? La doctrina chancho de tu chiquero, que estableció en su momento Yoyito Franco con respecto al frente de ventre, está perdiendo vigencia. Si querés vivir en este gran chiquero que es nuestra sociedad, tenés que eliminar al chancho malo. Tenés que sacrificar tu propio pequeño chiquero, que es el Congreso, ese colegiado corporativo en el cual eras un niño malo cuando querías sancionar a alguien. Y ahora, sin embargo, todos tienen que tratar de ser niños buenos. Ahora, licenciado Andino, es parte también de tu investigación justamente la cultura paraguaya, y no podemos entender la democracia simplemente a partir de la literatura, sino confrontado con nuestra cultura criolla política. Desde esa perspectiva, lo que está aconteciendo, ¿cómo podríamos interpretar? Bien, definitivamente hay como dos niveles de análisis en términos políticos, ¿verdad? El nivel estructural, si se quiere, ¿verdad? La matriz estructural y una matriz institucional, ¿verdad? Esa matriz institucional es el juego de reglas para cómo entrar, las reglas de la política criolla, ¿verdad? Y luego modificar esas reglas en términos de qué incorporar, ¿verdad? O qué posibilidades tenemos de... Hace 5 años no teníamos un escenario de 5 senadores pierden la investidura, etc., ¿no? Es en términos institucionales, pero definitivamente hay una cultura criolla, y esto es en realidad más que solo nuestra, que no se identifica en realidad con la cultura milenaria, que es la que a mí me interesa rescatar en términos filosóficos o éticos, por ejemplo, que es la cultura guaraní. O sea, hay una cultura que está por debajo, o que está, como muchos dicen, hedionda, huele mal porque no la queremos asumir, ¿verdad? Pero que puede aportarnos un montón de elementos. Lo que nosotros tenemos es una cultura del pillaje, una cultura criolla, una cultura del liderazgo mesiánico, si se quiere, ¿verdad? Y que puede ser analizado desde muchos puntos de vista, porque
llegó a un extremo del hartazgo ciudadano, ¿verdad? Entonces, definitivamente yo no quiero sacarle peso a los scratches, tengo nomás mis ciertos temores en el sentido de que eso no está organizado, eso es espontáneo y está bien, y es muy poco probable que sea sostenido en el tiempo, ¿verdad? Es decir, ¿y después qué? ¿Cómo logramos transformaciones estructurales a partir de scratches? Ese es un dilema que viene en realidad desde el 2010 en adelante con todos estos movimientos de indignados, etcétera, ¿verdad? En España con Podemos, que tuvieron que institucionalizarse y decir, muchachos, desde las plazas no podemos gobernar. Entonces se genera este debate. Pero yo, en mis estudios, yo trato de decir, bueno, nosotros tenemos un pensamiento al que podemos volver, ¿verdad? Decía usted el tema de la diferencia entre una moral del Orecueté y la moral del Ñandé, ¿verdad? Por ejemplo, yo reviso eso y hace poquito publicamos una obra y decimos finalmente las conclusiones. Nosotros podemos plantear una nueva ética que tiene un principio formal que tiene que ver con asumir la palabra, por ejemplo. Nosotros tenemos una tradición oral importante. El nosotros somos lo que decimos. Y en ese sentido la palabra tiene un valor fundamental, porque yo soy mi palabra. Eso podemos recuperar en la política, y no solo como principio formal, leyes, sino en términos materiales. La cultura del mito del Ibumarané. ¿Qué es el Ibumarané? Es la tierra sin mal, pero aquí, el paraíso en la tierra. Buscar una sociedad que cambie desde las instituciones la estructura. Y efectivamente, si nosotros planteamos esto, necesitamos otro liderazgo que permita un tercer principio que yo le incorporo, el principio económico. Es decir, habría que plantear una crítica a la ética de la sociedad de consumo o a la ética del mercado, ¿verdad? En donde todo se compra, valores, decía un poema famoso, valores, parentesco y amistad. Es una transformación necesaria y definitivamente seguramente vamos a entrar a hablar necesariamente de educación en ese contexto, ¿verdad? Porque cómo plantear todo esto, ¿verdad? De la noche a la mañana es imposible. Sin lugar a dudas, pongo en perspectiva para los panelistas. ¿Es el inicio de la transformación de la clase política lo que está aconteciendo? Seguro, Francisco, me parece atendible lo que está planteando Cristian Andino en términos de la sostenibilidad de todo lo que ocurre, es decir, si esto se va a prolongar o no en el tiempo. Pero ahí va a depender mucho de la calidad de los liderazgos sostener estos procesos y de identificarse con estas transformaciones que la ciudadanía exige. Porque, como decíamos en otros programas, o por lo menos creo que es importante señalar, las cuestiones de moralidad y de ética son cuestiones del ABC de las personas, distinguir entre lo propio y lo ajeno, lo mío y lo que no es mío, lo correcto y lo incorrecto, lo público y lo privado. Esa es una distinción que debiera comenzar desde muy temprano. Y aún así se convirtió en un problema político de primer orden en el Paraguay, que no nos deja gobernar en ningún otro aspecto, porque en último término todas las decisiones de política pública terminan en la confianza de los actores que van a ejecutar las medidas de política. ¿Perdimos por completo la confianza de los actores políticos? Entonces ya no podemos pensar en otra cosa que no sea en el tema de la corrupción, prácticamente. ¿Por qué? Porque perdimos el ABC, el punto cero de la moral, que es la distinción entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces me parece que la tarea transformadora es de largo alcance, como sostiene Cristian, y ahí es donde vamos a esperar que surjan liderazgos que se apropien de estas medidas y las sostengan en el tiempo, o, como el caso del movimiento estudiantil secundario, que vaya más allá de la manifestación y se siente a la mesa también, como lo hacen los movimientos secundarios, en el caso de las políticas educativas, a controlar, a plantear propuestas, a demandar, a exigir, que es la otra posibilidad, ¿verdad? El actor ciudadano empoderado políticamente. Bien, Karina. Sí, yo también creo que estamos hablando, sí, sin dudas, de un momento histórico, de un momento de revisión, de un momento de poner ciertos elementos en la mesa que antes estaban absolutamente naturalizados, ciertas claques se comportaban de una manera y era admisible. Hoy se pone en cuestionamiento, hoy se interpela, hoy se repudia, ¿sí? Creo que tiene que ver con la posibilidad de acceder a un cúmulo de informaciones que antes permanecían casi como si fuera un ámbito privado, cuando en verdad era lo público. Pero creo que hay que estar atento y observando el proceso. Recordemos que hay una serie de pasos
que no quiero hacer una carga valorativa ni positiva ni negativa, pero que en las próximas elecciones municipales se va a implementar un nuevo método que va a permitir hacer una evaluación de qué tan cierto es que las listas sábanas atentan o no contra la representatividad. O sea, creo que estamos en un proceso de cambio interesante, pero que también coincido con el licenciado Andino en términos de cuidado, no solamente que no sean espontáneas, sino que no estén justamente jugando parte de un rol de mantenimiento final del status quo. Juan Pablo. Comparto también eso último, justamente porque hablábamos fuera del aire, Francisco, aquí con Karina. Yo creo que también tenemos que mirar con mucha atención estos grupos. Normalmente cuando se encuentra a veces con un político, te dicen, sí, pero esa no es la mayoría, no es el pueblo en general. Ese es un pequeño grupo en el cual realmente tiene mucha incidencia en los últimos tiempos y que realmente están generando un cambio, pero representan a todo un pueblo, representan al país en general. Yo creo que a partir de ahí tenemos que analizar también cuán sostenible es en el tiempo, como dijo el profesor Andino también al respecto de estos grupos, y posteriormente cómo pueden hacer una incidencia y un cambio real con un representante en el Congreso, posteriormente, como tuvieron el ejemplo en España. Pero me parece interesante justamente plantearnos también el hecho de la deontología, ¿no? El deber ser, ya que estamos hablando un poco de la filosofía con el profesor Andino, y el doctor Estigarribia habla un poco también en sus clases de la deontología jurídica, bueno, la deontología política, ¿no? ¿El político realmente sabe cómo debe comportarse o realmente tenemos una gavilla que fue asumiendo eso en el tiempo ante la dejadez de la ciudadanía, pero con un elemento importante? Yo creo que ellos están ahora en una situación no solamente de país, sino regional, que es el tema de la transparencia. O sea, la presión no viene de adentro para afuera, sino que también viene de afuera para adentro en ser formales. La formalización, creo que también del Estado, es lo que estamos siendo testigos nosotros ahora, Francisco. ¿Será que la ciudadanía paraguaya se despertó de su letargo? Una pregunta que vamos a responder en el próximo bloque. Brevísima pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. ¿Qué mejor análisis que alguien que formó parte alguna vez de la Cámara de Senadores para hablarnos de la cultura política paraguaya en el contexto del ejercicio del poder y de la función legislativa? Doctor Hugo Estigarribia, el tema del tráfico de influencia, por supuesto, no es una característica que surgió en estos últimos 2 o 3 años. Ha sido una constante. Pero ¿cómo entender que ahora, digamos, se haya tomado conciencia y se castigue eso, haciendo perder la investidura, ¿no?, de senador de la nación? Bueno, realmente las comisiones más codiciadas siempre han sido las de Hacienda. ¿Verdad? ¿Por qué? Y porque permitía hacer una bisagra con el Poder Ejecutivo. ¿Verdad? O sea, en el legislativo se tratan los proyectos de ley referentes a los temas presupuestarios, las ampliaciones presupuestarias. La ley de presupuesto, la bicameral de presupuesto, es la más codiciada. Comisión que funciona desde fines de septiembre hasta diciembre, ¿verdad? Y ahí se diseña todo lo que va a hacer la ejecución del presupuesto del año siguiente, ¿verdad? Todo lo que refiere a la economía del Estado prácticamente. Entonces, ese personaje que está ahí es una bisagra y es lo que era justamente amarilla, ¿verdad? Y le permitía eso operar. De hecho, hace poco han sacado un dictamen por la reforma impositiva prácticamente sin quórum de la comisión, ¿verdad? Entonces, hoy, sin embargo, con la tecnología, permite captar a estos actores traficando influencias fuera de las cámaras, ¿verdad? O sea, si nosotros vemos la caída de González Daer, viene de que él agarró el teléfono del secretario, que estaba siendo objeto de investigación,
y hace un comentario, ese audio se reproduce en los medios de comunicación. Lo mismo pasa en el caso de Amarilla, ¿verdad? Un video. El caso de Abogado es diferente, es un proceso judicial en el cual sufre una condena. Oviedo Mato renuncia, tira la toalla ya antes de ser escrachado. Lo de Ibáñez lo respaldó la Cámara y después de una reacción ciudadana. O sea, cada caso tiene sus matices, pero encontramos tecnología metida, ciudadanía presionando. Pueden ser pocos, pero perseverantes. ¿Cuántos días estuvieron enfrente de la casa de González Dar, con lluvia, con invierno, ¿verdad? Esto es inédito. Entonces, yo creo que si bien estos escrachadores obviamente no tienen una designación popular, representan a esa indignación, ese pirebaí ciudadano que hay contra estos políticos que estaban haciendo lo que querían. Cuando estábamos en el Senado te decían, pero vos te haces el impoluto, acá todos somos polutos, acá todos nos vamos a manchar. Cuando vos volvías tu viático después de un viaje, ¿verdad? No, pero no querés dejar usar y no querés dejar fuera de juego a todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La moralidad era de tontos, de ilusos, de gente fuera del mundo. Y sin embargo, ahora la inmoralidad los deja fuera de la política. Entonces, ese es un cambio muy importante, ¿verdad? Yo estoy notando la ciudadanía cada vez más crítica. Si bien hay mucha hipocresía también, ¿verdad? O sea, hay que decirlo, hay doble cara. Por un lado, celebran al pícaro y por otro lado, quieren ser como algunos quieren ser pícaros también y por otro lado, los condenan, ¿verdad? O sea que esa doble moral también es una constante que se da fuera de la política, pero yo creo que ahora el político se tiene que cuidar. Y la ley de acceso a la información pública ayudó mucho a detectar todas esas relaciones de influencia, a los parientes, a los amigos, a los cercanos, etcétera, etcétera, que trabajó en la campaña, al que no tiene currículum, que le nombraste, ¿verdad? Entonces, eso permite, incluso con los links de los periódicos de investigación, ¿verdad? La línea de investigación, fulano, y eso también hace que el político se tenga que portar mejor. Portarse mejor o ser objeto de observación periodística, ciudadana, particular o familiar, que no le permite sostenerse en ese mundo con la honorabilidad con la que se sostenía antes haciendo barbaridades. Ahora, licenciado Andino, la conjunción de esta organización ciudadana, digamos, como Comisión Escrache, y la amplificación de la prensa, porque es cierto, son muy pocos ciudadanos probablemente que tengan esa conciencia de manifestarse contra los sospechados de corrupción, ¿verdad? Pero aquí el rol de la prensa fue de trascendental importancia y, si se quiere, determinante en tanto y en cuanto amplificó esa manifestación ciudadana. ¿Cómo debiéramos entender el papel de los medios masivos de comunicación social tradicional? Porque hoy también son medios masivos las redes sociales, ¿verdad? Tradicional, entiéndase radio, televisión, prensa escrita, en esto que está aconteciendo en el mundo político. Sí, genial. Yo creo que si bien se puede plantear una intención de direccionalidad de los grandes medios, de sus propias agendas y ese tipo de cosas que se hablan siempre, históricamente, ¿verdad? Yo creo que hay una, sobre todo en la población más joven, ¿verdad? Las redes sociales tienen un papel y una función muy importante hoy, ¿verdad? Pensemos nomás en estos nuevos actores que aparecieron en el Congreso, por ejemplo, que aprovechan precisamente las redes. Por ejemplo, una intervención de un senador mediático ahora suspendido tiene fácilmente 30.000 seguidores en vivo en Twitter o en Facebook o en Instagram. Y yo creo que las redes son un poco el futuro, ¿verdad? En ese sentido, más allá de los propios intereses, los propios juegos que tienen los grandes medios, ¿verdad? Pensemos, qué sé yo, la revolución de, ¿cómo es? La primavera árabe en Twitter 2011, por ejemplo. Yo creo que hay un despertar, quiero creer en ese sentido, de que desde las redes, más allá de los medios tradicionales, se puede plantear una nueva cuestión, que es esto que yo decía,
esto de asumir la conciencia de los principios normativos de la política. Es decir, que aquellos que van a representarnos no pueden corromperse, porque si digo se corrompen es porque nunca tuvieron una conciencia plena de dónde estaban. Quisimos nosotros querer que el político tenga algo de ética, ¿verdad? En ese sentido, no. La política cuyo ejercicio positivo es, más allá de las disputas, es búsqueda de justicia, en realidad más allá de nuestras disputas, es justicia para todos, entonces hay que instaurar una conciencia. ¿Y cómo se instaura una conciencia si no es asumiendo que esto se aprende? Por eso es que yo decía el papel de la educación. Una educación que más allá de lo formal tiene que transformar la cultura. Ahí está el centro. Si no transformo la cultura, esto va a seguir siendo repetición de lo mismo, ¿verdad? Es información, que no es lo mismo que modificación cultural. Y eso es un proceso distinto que habría que plantearlo. Por eso yo decía una distinción que a lo mejor no tengo tiempo de hacerlo ahora, entre lo que plantea una conciencia ética y una conciencia deontológica, ¿verdad? Lo segundo es el ámbito de los valores. O sea, yo puedo tirar acá leyes y esto de señores no aprendemos todo, ¿verdad? Lo otro hay que interiorizarlo. Si me das 30 segundos te pongo un ejemplo bíblico. Sí. Dice el libro de los Proverbios, el justo peca 7 veces por día. Bueno, si algún alumno me escucha va a decir otra vez el mismo ejemplo, ¿verdad? Pero no todos lo escuchan, dice. Pero la pregunta es, ¿y el justo? ¿Quién es el justo? Aquel que cumple los mandamientos de Dios y trata de llevar una vida en base a esos mandamientos, peca 7 veces al día. ¿Cuántas veces va a pecar el injusto? Entonces yo siempre pregunto esto y la inmensa mayoría me dice 70 veces 7, 70.000 veces, etc. En realidad no peca nunca, porque para que haya pecado tiene que haber conciencia del mal, es decir, culpa. Si yo no tengo interiorizado ningún principio, pasa lo que pasa ahora, ¿verdad? Hacemos lo que podemos en la medida en que no haya una cámara, no tenga una cámara que nos vigile, ¿verdad? Saquemos todas las cámaras y ahí vamos a ver en qué medida somos honestos. Eso se asume, tiene que ser una conciencia. Es interesante. Interesante, por cierto, el debate. Pero hay una invitación que el doctor Henry Jiménez quiere hacernos. Quiero invitarles a participar en el diplomado Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos, una oportunidad de especialización para profesionales de distintas áreas. El diplomado es una iniciativa del Heidelberg Center para América Latina de la Universidad de Heidelberg y la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, que se desarrollará en la modalidad online para la adquisición de nuevos conocimientos sin importar el lugar o país de residencia. El diplomado será impartido en 9 módulos con más de 120 horas de trabajo y contará con la participación de reconocidos académicos y expertos de Latinoamérica y Europa. El diplomado es una herramienta clave para favorecer la educación multidisciplinaria de sus participantes, pensando en un modelo de sociedad comprometida con la lucha contra el cambio climático. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el debate dentro de la Cámara de Senadores durante el tratamiento de la pérdida de investidura del ex senador nacional Dionisio Amarilla, algunos legisladores hablaron de que la prensa, lo que en definitiva está gobernando a través, sobre todo refiriéndose a la prensa escrita, a través de su tapa. Pero yo pregunto, ¿cuál es el temor ante la prensa si uno no tiene techo de vidrio? Es decir, ¿por qué temer a la prensa? ¿Por qué temer a la tapa de un diario si eventualmente el ejercicio del cargo, de la responsabilidad política, se hace en el marco de la legalidad, en el marco de la ética? Y la pregunta formulo y pongo en perspectiva para los panelistas. ¿Por qué tanto temor de la prensa, David, de, digamos, cierto sector de la clase política?
Habría que habría que situar la respuesta en la realidad paraguaya. La prensa paraguaya, en muchos medios de comunicación, son partes de pool empresariales que tienen intereses conectados también con el Estado. Eso no se puede desconocer. Sin lugar a dudas. Sería también ingenuo pensar que ahí no hay intereses, y estando aquí donde estamos reconociendo de alguna manera que la sociedad participa de una especie de vale todo, no hay por qué pensar que del otro lado no hay intereses espurios. Lo que quería también aprovechar, Francisco, para volver a mencionar es en la cuestión que se habló de las redes y del papel que tienen. Yo creo que eso no tiene que significar abandonar la elaboración de la agenda, ni a las redes, ni a la noticia, porque necesitamos profundizar en el pensamiento. Cristian Andino mencionaba el caso de la primavera árabe. La primavera árabe movilizó a la ciudadanía para deponer a regímenes autoritarios en el África, pero en su lugar asumieron regímenes fundamentalistas. Entonces faltó el segundo paso, que es la reflexión profunda sobre la naturaleza de la política y lo político, y la formación de la ciudadanía. Y ahí la responsabilidad no puede descargarse exclusivamente en la escuela o en la universidad, sino que actúan como actores educativos, en el caso de Paraguay, un buen sistema judicial que castiga sin titubear a quienes hay que castigar, porque estos políticos que dejan hoy las cámaras siguen siendo actores sociales en otros campos. Es decir, perdieron la investidura del Senado, pero no está punida penalmente la conducta de muchos de ellos, salvo el caso creo que de Víctor Bogado o de González Daer. En general fue presión ciudadana sobre actitudes que están en el límite de lo ético, ¿verdad? Entonces creo que hay que hacer este ejercicio que decía Cristian de involucrar a más gente, y ahí también los medios tienen que hacer esta revisión, o tenemos que hacer porque somos parte del mundo mediático, esta revisión de no caer en el juego de otros intereses que no sean los estrictamente ciudadanos, o si tenemos otros intereses que no son estrictamente los ciudadanos, también ponerlos sobre la mesa, sobre todo si son legítimos, porque tampoco hay nada que esconder si los intereses que uno tiene son intereses legítimos. Ahora, como muy bien me chuleó el panelista David Velázquez respecto a la pregunta que formulé Karina, vuelvo a reiterar, ¿no? El tema de la prensa, sin lugar a dudas que hay una disputa, ¿verdad? Y hay una disputa de poder también. O sea, la prensa le disputa el poder, sin lugar a dudas, a la clase política. Pero en ese contexto, si no hubiera sido por la prensa, probablemente no hubiéramos tenido estos cambios. No, sin duda, y con el rol que ha desempeñado la prensa también se tuvo este proceso y el desarrollo de los acontecimientos, ¿sí? Ahora, lo que yo creo, coincido con David y con el análisis tuyo, Francisco, en términos de el rol de la prensa, pero también el rol de una prensa que genera ciertas condiciones para que se presenten estos acontecimientos, pero la falta de acompañamiento de las instituciones para hacerse cargo de todo esto. O sea, nosotros estamos presenciando situaciones que no tienen una derivación institucional correspondiente, ¿sí? Que terminan pareciendo una arbitrariedad o de un sector, o de una denuncia, o de la cantidad de votos que se tenga coyunturalmente en el momento de tomar una decisión. Ayer, en esta semana, cuando se hacía la discusión en relación al senador Dionisio Mariñat, había incluso dudas del procedimiento mismo. O sea, yo lo que creo es que nosotros estamos también frente al desafío como país, como Estado, de ir viendo los protocolos de acción frente a este tipo de situaciones, y donde el Poder Judicial también tiene mucho que establecer. Porque sencillamente, si no, pareciera que si la prensa no denuncia, todo continúa. Si la gente no denuncia, todo continúa. O sea, ¿cuál es el mecanismo a partir del cual como país nosotros vamos a disponer realmente de un proceso que cambie las estructuras, que realmente depure, que realmente coloque a personas que con la ética que se requiere asuman esos cargos? Allí es donde uno se cuestiona el titular de la prensa, ¿sí? ¿Quién es el titular de turno? Ahora, tampoco yo maximizo el trabajo de los medios de comunicación, pero ante la crisis de institucionalidad, incluso la gente tiene que recurrir a la prensa, claro, para que le puedan solucionar un problema de energía eléctrica o de agua potable. Una terapia intensiva que en si un no hospital. hace la denuncia en la prensa,
probablemente dicho reclamo no sería respondido, por lo menos en el tiempo en que espera el usuario. Desde ese punto de vista, ¿se podría, digamos, hablar de un papel preponderante de la prensa, Juan Pablo? Indiscutido, es así. Pero también yo creo que un elemento, Francisco, es no maximizar o no generar un concepto de todopoderosos por parte de la prensa. O sea, la prensa también tiene que hacer una autocrítica y los actores de la prensa tienen que hacer una autocrítica también en relación a este tema. David decía, justamente muchos de ellos trabajan para intereses particulares de grupos empresariales y responden a eso también, Francisco. Pero también yo creo que hay que tomar con pinza estas cuestiones y no caer en un sicariato mediático donde se cuelga a una persona sin una sentencia judicial y son perseguidos durante meses. Conocemos nosotros de personas que entraron a la política y que sufrieron ese proceso también justamente de persecución como tal. Hay un solo medio en este país que trabajó un esbozo de un código de ética, ya que estamos hablando de la ética en este programa en particular. El diario Última Hora fue el único medio que trabajó. Después ningún medio de comunicación tiene un código de ética como tal. Cuando sus propios periodistas cometen errores, deben ser sancionados también, Francisco, porque también yo creo que eso es importante en este proceso de construcción democrática como tal. Algunos sí, otros no. La igualdad para todos es lo que nos genera también un concepto de democracia. Francisco, ¿me permite agregar algo para, Sí, no chulear, como dijiste? El senador Estigarribia va a recordar que cuando no hubo movilización ciudadana, no hubo tapa que voltee políticos. Así mismo. No hubo, y en el pasado hubo periódicos que hicieron tapa de actores políticos involucrados en hechos de corrupción, de acuerdo con las denuncias periodísticas, pero tapas por semanas y meses. Sin movilización ciudadana, esos políticos no fueron... ¿Es cierto, senador? Perdón, ex senador. Sí, es cierto, doctor. Si me permite, es la mezcla, justamente. Si el político no se portara mal, no habría tapa. Y solamente con tapa de periódicos, audios, videos, sin movilización ciudadana, sin escrache. Que movilización ciudadana yo no hablo solamente de escrache, hablo de redes sociales, hablo de ridiculizar a los parientes del que se porta mal, a los amigos al que se porta mal, al compadre que se porta mal y finalmente al que se porta mal en los entornos más cercanos. Entonces, todo eso ahora está funcionando. La justicia está empezando a funcionar porque vemos nosotros, por ejemplo, vimos el allanamiento de las propiedades de Cuevas, siendo él presidente de la Cámara de Diputados, la fiscal allanando, ¿verdad? O sea, también hay un sacudirse del Ministerio Público, hay un sacudirse del Poder Judicial. La fiscal general del Estado va a reclamar a la Corte más de 80 causas que están paradas, pero se olvida de todas las que ella tiene guardadas de que el Contralor le enviaba, ¿verdad? De varios que están en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces, por un lado se mueve, por otro lado no se mueve. Entonces, hay cambios. Y esto todo es consecuencia de una ciudadanía mucho más activa, de una prensa mucho más aguda y de políticos más sensibles a la reacción de la gente porque están siendo acosados prácticamente dentro de sus propias casas, en su propio entorno. Entonces, esto ha cambiado radicalmente y hace que hoy tengamos una cantidad importante de senadores afuera en menos de un año y vamos a tener más diputados, yo creo, y van a haber cambios mayores. Ahora, en ese contexto, licenciado Andino, se han dado pasos importantes no solamente en uno de los poderes del Estado, que es el Poder Legislativo, también se dio en el Poder Judicial. Por primera vez durante este año se transmite, por ejemplo, en vivo la plenaria de la Corte Suprema de Justicia. Nunca sabíamos finalmente qué es lo que se debatía, los argumentos, ¿verdad? Y otros organismos vinculados al Poder Judicial que están sus sesiones siendo transmitidas en vivo, digamos. ¿Cómo consideraría estos pasos que se están dando? Claro, definitivamente son, como decíamos, pequeñas conquistas, probablemente fruto de una indignación ciudadana, ¿verdad? Pero yo creo que en el escenario paraguayo, si contextualizamos los siguientes 40 años, el 60% de nuestra población va a ser jóvenes en edad productiva. Y yo creo que la indignación es buena, pero como siempre digo, necesitamos sobre todo
dosis de utopía, digo yo siempre, ¿no? Dosis de utopía que tiene que ver con creer. La imaginación produce la acción. Entonces, si nosotros, eso vemos en los niveles de participación política, por ejemplo, las elecciones del año pasado, los grandes ausentes fueron de nuevo jóvenes de 18 a 22 años, fueron los que más no fueron a votar. Entonces, me parece que el gran desafío de la transparencia es que la indignación se convierta en mentalidad positiva, es decir, utopía, pero no utopía como el sueño de ese país que soñamos. Visión país es el país que queremos hoy y lo realizamos ahora, ¿verdad? Que le llamamos utopía operando en la historia. Aristóteles decía, no estudiamos ética porque queremos aprender más, estudiamos ética porque queremos ser mejores y queremos ser mejores cotidianamente, que tiene que ver con transformación del carácter. Y yo siempre tengo última metáfora que utilizo, ¿verdad? La fábula del escorpión y la rana, ¿verdad? El escorpión quiere cruzar el río y convence a una rana de que lo suba a la espalda, ¿verdad? Y le dice a la rana, pues estás loco, te voy a alzar y vamos a cruzar el río, pero el escorpión le dice, pero pensalo, si yo te muerdo, morimos los dos. Entonces lo convence y pasan, y cuando llegan a la mitad, el escorpión le clava la espalda de la rana, le dice, che, esa es tu lógica, el escorpión le dice, es mi carácter, y mueren los dos. En realidad, antes de cruzar el río hay que cambiar ese carácter. ¿Cómo? Educación, pero con un poder judicial que decíamos, castigue al que metió la mano en la lata. Es decir, son dos cosas, es como cuando vas conduciendo un auto, ¿verdad? Si yo tengo plata en el bolsillo, digo, no importa, pago la caminera, pero si no puedo coimear a la caminera, definitivamente tengo que modificar la conducta. Son dos cosas que tienen que ir de la mano. Ahora, me queda 1 minuto y medio, una reflexión final de mis invitados, me gustaría 45 segundos cada uno. Por un lado, necesitamos renovación de la clase política. Se necesita canalizar esa indignación, esa manifestación ciudadana. Es decir, si no hay renovación de la clase política, es imposible también los cambios, doctor Estigarribia. Pero ¿cómo lograr que nuestros jóvenes se involucren en la política cuando perciben la política como algo vinculado con lo porcino? Bueno, ahora yo creo que esto que está haciendo la política de expulsar a los que se portan mal va a estimular a mucha gente a participar. Así como cambios electorales como el desbloqueo, por ejemplo, donde todos los candidatos de las listas van a ser iguales. Van a competir entre sí, pero el elector puede elegirlos, ¿verdad? Primero las internas y después las generales. O sea, estos cambios que se ven van a motivar a mucha gente. De hecho estamos viendo en Asunción, ¿verdad? Gente vinculada a las universidades, gente que estuvo vinculada a marketing de medios que se hablan ya como posibles candidatos a la intendencia de Asunción. Si bien hoy tenemos un ex periodista como intendente, hoy vemos ya más motivación de outsiders o gente vinculada a la sociedad civil que quiere meterse. Así que yo creo que este cambio va a hacer que mucha gente que es honesta y de prestigio se anime a dejar lo suyo para tirarse a lo público. Yo creo que ese cambio se viene. ¿Cómo lograr convencer a los jóvenes que canalicen a través de la política el verdadero cambio, licenciado Andino? Bueno, es un desafío muy grande, que en 30 segundos te podía resumir, decimos, nosotros tenemos un escenario internacional que en realidad no es muy favorable. Hay un despertar, o sea, hay una indignación, eso se notó hace como los últimos 10 años, nosotros tenemos escenarios mundiales de indignación muy grande en Europa sobre todo, ¿verdad? En África, en Asia, en América Latina, pero esas modificaciones, como bien lo planteó David, están mostrando gobiernos de ultraderecha, o gobiernos ultranacionalistas, qué sé yo, en Francia muy fuertemente. Todo el problema de la migración en el mundo hoy, ¿verdad? Esos son los grandes desafíos. El fundamentalismo sigue siendo un gran desafío. Y a mí me parece que el camino definitivamente, y voy a tener que apelar ahí a ser un poco filósofo y a ser un poco soñador, ¿verdad? El camino gira en torno a que nosotros podamos todavía. Yo siempre digo, el desafío educativo no está en la secundaria, ni siquiera en la universidad, está en el segundo y en el tercer grado. Está en los niños que hoy tienen 3, 4, 5 años, 7, 8 años, 9 años, que en el tercer grado aprenden valores, pero cuando nos vamos nosotros a recogerlo de la escuela, apenas subimos a nuestros niños y tiramos la basura por la ventana. Es decir, esa disociación que hace que el chico a los 12 años considere definitivamente la política como el ámbito de la corrupción, el ámbito de donde no hay que meterse y a los 18 años no voy a votar. Definitivamente, si apelo al chico del tercer grado, me parece que nosotros tenemos que tomar el ejemplo de ellos, no ellos de nosotros, es lo que quiero decirte. Y me parece que por ahí va el camino,
por ahí va la necesidad de instaurar esta conciencia de que la utopía no es la quimera, sino es aquello que cotidianamente podemos hacer, no solo en la individualidad, porque también es fácil, usted cambia, ¿verdad? No, es una conciencia colectiva, ciudadana, de unirnos, ¿verdad? En las plazas, en los barrios. Nosotros a veces no podemos, es muy fácil hablar aquí, ¿verdad? Pero yo no logro ahora, por ejemplo, lograr que mis vecinos de la cuadra nos pongamos de acuerdo en ciertas modificaciones que necesitamos en la cuadra. Es una conciencia ética mucho más allá de los meros discursos, definitivamente. Sí, sin lugar a dudas, los desafíos son enormes. Hemos comenzado a dar los primeros pasos. Debemos transitar el largo camino. Muchísimas gracias, doctor Hugo Estigarribia, por colaborar con nosotros. Muchas gracias, licenciado Cristian Andino. Agradecemos también a nuestros panelistas. Gracias, David. Buenas noches, gracias, Francisco. Karina. Gracias, Juan Pablo. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. El tema de análisis en Visión País fue la relación entre la ética, la política y el derecho a partir de los últimos acontecimientos en la Cámara de Senadores. Por supuesto, hay algunas cuestiones muy esperanzadoras que está sucediendo en nuestro país. ¿Por qué? Y por lo que siempre hemos señalado en Visión País, porque hay ejercicio de la ciudadanía. El poder necesariamente debe ser vigilado por la ciudadanía. Es la única manera de encontrar equilibrio. La ciudadanía en uso de su legitimidad, de su derecho en tanto y en cuanto soberano del pueblo, debe controlar el poder de sus representantes. En ese sentido, esta crisis de representatividad, en cuanto que los representantes no representan los intereses de los representados, está siendo seriamente cuestionado en nuestro país. Lo mismo que la crisis de la legalidad y la institucionalidad, donde la ley y las instituciones se negocian en los pactos políticos. Y finalmente la crisis de la legitimidad, donde la ley y las instituciones no representan la voluntad general, sino el interés particular. De esto está harta la ciudadanía, de estas tres crisis. Esperamos que sea el inicio de un verdadero despertar ciudadano. Una golondrina no hace primavera, pero anuncia que la primavera está cerca. Agradecemos su preferencia. Muy buenas noches, que todos tengan un buen inicio de semana. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.